A partir de los 60, el cuerpo cambia. No solo por dentro, con menos energía, digestión más lenta o piel más frágil, sino también por fuera. Y entre esos cambios hay uno del que casi nadie habla, pero que muchas personas notan: el olor corporal. Es un tema sensible, incluso incómodo. Muchas personas mayores no lo perciben o creen que es normal con la edad. Pero quienes los rodean, familiares, cuidadores o incluso desconocidos, sí lo notan. La buena noticia es que no es inevitable. En la gran mayoría de los casos, se puede prevenir con pequeños cuidados diarios. Hoy vamos a descubrir 5 zonas del cuerpo que muchas veces pasamos por alto, pero que pueden acumular sudor, bacterias y causar mal olor. Lo más importante, aprenderemos cómo tratarlas de forma sencilla, respetuosa y efectiva. ¿Por qué hablar del mal olor en la vejez? Aunque pueda parecer un tema superficial, el olor corporal afecta mucho más de lo que imaginamos. Puede influir en la autoestima, las relaciones familiares, la vida social e incluso en el trato que una persona mayor recibe de quienes la rodean. Y lo más preocupante es que muchas veces se convierte en un tabú, algo que todos notan, pero nadie se atreve a decir. Con la edad, la piel cambia. Hay menos producción de grasa natural, pero también más dificultad para eliminar toxinas. A eso se suman factores como el uso de ciertos medicamentos, la menor frecuencia de ducha, o simplemente el no saber qué zonas necesitan más atención. Por eso, hablar de este tema no es falta de respeto. Es un acto de cuidado, dignidad y amor. Ayudar a una persona mayor, o ayudarse a uno mismo, a prevenir el mal olor, es también una forma de proteger su calidad de vida, su conexión con los demás y su sentido de presencia. Y como verás, no se necesita nada costoso ni complicado, solo un poco de conciencia y ganas de cuidar desde el detalle. 1. Detrás de las orejas, una zona pequeña pero muy olvidada. Hay zonas del cuerpo que cuidamos todos los días sin pensar. Las manos, el rostro, el cabello. Pero también hay otras que, sin darnos cuenta, pasamos por alto durante años. Una de ellas es detrás de las orejas. Sí, así como lo oyes. Esa parte del cuerpo tan pequeña, tan discreta, que parece no tener importancia. Y sin embargo, puede ser una de las principales responsables de ese olor raro que muchas personas mayores comienzan a notar o a oír por parte de los demás, sin entender por qué. La historia de Don Manuel, un señor de 72 años de Sevilla, lo ilustra a la perfección. Un hombre limpio, cuidadoso, que se duchaba todos los días, siempre con su camisa planchada, el pelo bien peinado y una sonrisa amable. Pero sus nietos, con esa sinceridad tan natural de los niños, empezaron a decirle cosas como: «Abuelo, hueles raro». Él se sorprendía. Se miraba, se olía la ropa, pensaba que quizás era el jabón. Hasta que su hija, con mucha delicadeza, se acercó una tarde y le dijo: «Papá, ¿te puedo limpiar un momento detrás de las orejas?». Tomó una toallita húmeda, la pasó suavemente por esa zona. Y el resultado fue inmediato. El olor que nadie sabía de dónde venía desapareció por completo. ¿Por qué ocurre esto? La explicación es sencilla. Detrás de las orejas hay glándulas sebáceas, es decir, pequeñas fábricas de grasa natural que protegen la piel. Pero con el paso del tiempo, especialmente en personas mayores, esa grasa se acumula más fácilmente si no se limpia a diario. A eso se suma el sudor, las células muertas y, en algunos casos, restos de productos como cremas o champús. Y como no vemos esa zona fácilmente, nos olvidamos de ella. Pero lo mejor es que la solución es igual de simple. Tomar un paño húmedo y tibio, o un poco de algodón con agua, o tónico suave, y limpiar con cuidado esa zona cada día, especialmente después de sudar o al final de la jornada. No hace falta frotar ni usar productos agresivos, solo una limpieza suave, con cariño, como quien se da un mimo. Es un gesto que no toma más de 10 segundos, pero que puede marcar una gran diferencia en cómo nos sentimos y en cómo nos huelen los demás. Muchas veces, el mal olor no tiene que ver con una falta de higiene general, sino con estos detalles invisibles. Lugares donde el cuerpo guarda señales que solo notamos cuando alguien se acerca mucho. Un abrazo, una caricia,
un momento íntimo. Y cuidar esos detalles no es vanidad, es dignidad. Es demostrar que seguimos prestando atención a nuestro cuerpo, a cómo nos presentamos ante los demás y a cómo nos hacemos sentir a nosotros mismos. Don Manuel, desde aquel día, nunca olvida repasar suavemente detrás de las orejas cada noche. Y sus nietos, ahora, solo dicen una cosa cuando lo abrazan. ¡Qué bien hueles, abuelo! 2. Cuello y nuca. Especialmente si se usa pañuelo, bufanda o gorra. El cuello y la nuca son zonas del cuerpo que solemos vestir más de lo que cuidamos. Bufandas, cuellos altos, pañuelos, gorras. Todo eso nos protege del frío, pero también puede ocultar un problema muy común. El sudor atrapado. A simple vista, puede parecer un detalle sin importancia, pero con el paso del tiempo, y sobre todo en la edad madura, esta zona puede convertirse en un punto clave del mal olor corporal, especialmente cuando no se seca bien o queda cubierta durante muchas horas. Doña Pilar, una mujer de 68 años de Zaragoza, lo vivió en carne propia. Siempre ha tenido un estilo muy cuidado. Le encantan los pañuelos de colores, las bufandas suaves, los gorros de lana en invierno, pero también tenía una incomodidad constante que no sabía de dónde venía. «Yo me ducho cada día», decía, «pero a veces noto que algo huele raro, como húmedo». Fue su nieta, con esa sinceridad que a veces descoloca, pero también ayuda, quien lo dijo sin filtro. «Abuela, te huele un poco el cuello». Al principio, Pilar se sintió mal, pero luego, con calma, empezó a observar sus hábitos. Llevaba pañuelos muy ajustados durante muchas horas, y la zona de la nuca siempre quedaba húmeda, sobre todo después de caminar o cocinar. Decidió hacer 2 cambios muy simples: cambiar sus pañuelos por otros de algodón más transpirable, y limpiar la zona del cuello y nuca cada mañana y cada noche, con agua tibia o una infusión de manzanilla. En menos de una semana, el problema desapareció. Y no solo eso, sentía la piel más fresca, más cómoda, y hasta el cabello parecía más limpio. ¿Por qué ocurre esto? La nuca es una zona donde se acumula el sudor fácilmente, especialmente si hay cabello largo, ropa ajustada o poco ventilación. Ese sudor, al no secarse bien, queda atrapado bajo las telas y se mezcla con grasa natural de la piel y bacterias, lo que genera un olor persistente, aunque el resto del cuerpo esté limpio. Además, si usamos prendas sintéticas o demasiado cerradas, el calor corporal se mantiene concentrado y la transpiración no tiene por dónde salir. La solución, como en muchos casos, es simple y suave. Después del baño, secar bien la nuca y el cuello con una toalla limpia. No de forma brusca, sino con toques suaves. Durante el día, si se ha sudado, se puede usar un paño humedecido con agua tibia, manzanilla o incluso infusión de salvia, que tiene propiedades antisépticas y calmantes. También es importante ventilar la zona. Usar pañuelos de algodón, no demasiado ajustados, o dejar el cuello libre en casa para que respire. A veces, un pequeño cambio de hábito puede marcar una gran diferencia en cómo nos sentimos y en cómo nos huelen los demás. No se trata solo de evitar el mal olor. Se trata de sentirse cómodo con uno mismo, de cuidar esos rincones del cuerpo que tantas veces olvidamos. Hoy, doña Pilar sigue usando sus pañuelos, pero ahora lo hace con más conciencia. Y cuando su nieta la abraza, le dice lo contrario. «Abuela, hueles a limpio y a manzanilla». 3. El ombligo. Pequeño, cerrado y con muchas bacterias. Cuando hablamos de higiene personal, casi todos pensamos en lo mismo: las axilas, los pies, el cabello. Pero hay una zona que, aunque está justo en el centro del cuerpo, muchas veces pasa completamente desapercibida: el ombligo. Sí, ese pequeño hueco en el abdomen que parece no tener importancia, pero que puede convertirse, literalmente, en un pequeño foco de mal olor si no se limpia adecuadamente. Don Andrés, un señor de 70 años de Valencia, comenzó a notar algo extraño. «Después de ducharme, seguía sintiendo un olor raro», comentaba. «No era fuerte, pero sí constante, como si algo no estuviera del todo limpio. Probó cambiar de jabón, lavar mejor la ropa
incluso usar desodorante en zonas poco habituales, pero nada funcionaba. Fue en una revisión médica rutinaria cuando su médico, con total naturalidad, revisó el ombligo y notó una ligera acumulación de suciedad. Nada grave, pero suficiente para provocar ese olor incómodo que tanto le molestaba. La solución fue sencilla: limpiar el ombligo con un bastoncillo de algodón y suero fisiológico una vez por semana. En pocos días, el problema desapareció. Don Andrés no podía creer que un gesto tan simple resolviera algo que llevaba meses sin entender. Y es que el ombligo, aunque pequeño, es una cavidad cerrada, oscura y húmeda, el ambiente perfecto para que se acumulen sudor, restos de jabón, células muertas de la piel, pelusas de la ropa. Todo eso, con el tiempo, genera una pequeña pero potente combinación de bacterias y mal olor. Es muy común que las personas mayores, especialmente si tienen movilidad reducida o si ya no se agachan con facilidad, pasen por alto esta zona en la higiene diaria. Y como el ombligo no se ve, ni da molestias inmediatas, se olvida. Hasta que alguien más lo nota. Limpiarlo no tiene que ser complicado. Una vez por semana es suficiente. Solo se necesita un bastoncillo de algodón, de esos que usamos para los oídos, y un poco de suero fisiológico o agua oxigenada diluida en agua. Se introduce con suavidad, sin hacer presión, y se limpia el fondo y los bordes del ombligo con movimientos delicados. Luego se seca con otro bastoncillo seco o una gasa limpia. En personas con ombligo profundo o piel más grasa, puede ser útil hacer esto 2 veces por semana, especialmente en verano o después de haber sudado mucho. También es importante secarlo bien después de la ducha. A veces, el agua queda dentro del ombligo y al no evaporarse fácilmente, crea un entorno ideal para que aparezca ese olor característico. Húmedo, agrio, persistente. Cuidar el ombligo no solo elimina el mal olor, sino que previene pequeñas infecciones o irritaciones que pueden aparecer si no se le presta atención. Don Andrés lo cuenta ahora con humor. Después de tantos años, descubrí que mi ombligo también necesitaba su momento de limpieza. Y es que a veces, lo más pequeño es lo que más olvidamos. Pero cuando lo cuidamos, el cuerpo entero lo agradece. 4. Entre los dedos de los pies. Un escondite perfecto para el mal olor. Hay zonas del cuerpo que, por más que parezcan ventiladas o al aire libre, pueden convertirse en pequeños escondites del mal olor. Una de ellas, sin duda, es el espacio entre los dedos de los pies. Y es que aunque parezca que los pies están respirando, especialmente si usamos sandalias o calzado abierto, la realidad es otra. El sudor, la piel muerta y la humedad se acumulan en esos pequeños pliegues, y si no los limpiamos con atención, el mal olor se hace presente, día tras día. Don Emilio, un hombre de 66 años de Bilbao, lo sabía muy bien. Desde que se jubiló, disfruta de caminar, hacer pequeñas compras y tomar el aire con sus sandalias cómodas. Sin embargo, algo no cuadraba. Uso sandalias todo el día. ¿Cómo es posible que me huelan mal los pies?, decía extrañado. Pensaba que quizás era el material del calzado o el sudor de verano. Pero su nieto, al ver lo que pasaba, le propuso algo muy concreto. «Abuelo, ¿y si haces baños de pies con sal y te secas bien entre los dedos?» Don Emilio aceptó la idea sin mucho convencimiento. Pero después de solo una semana, el cambio fue evidente. El olor desapareció casi por completo, y además la piel de sus pies estaba más suave y saludable. La causa era clara. Entre los dedos de los pies se forma un ambiente húmedo, tibio y oscuro, perfecto para que crezcan bacterias y hongos. Cuando el sudor se mezcla con restos de piel muerta y no se seca bien, ese espacio se convierte en un foco de olor muy difícil de ignorar. Y lo más curioso es que muchas personas mayores creen que con ducharse ya es suficiente. Pero a veces, en la ducha, el agua no llega del todo bien entre los dedos. O peor, sí se lava, pero luego no se seca a fondo, lo que deja la humedad atrapada. La solución es sencilla, pero requiere un poco de atención. Después de lavarse los pies, ya sea en la ducha o en un baño de pies, hay que secar bien cada espacio entre los dedos con una toalla suave, sin frotar con fuerza, pero asegurándose de que no quede húmedo. Si el sudor es muy persistente o el clima es cálido,
puede usarse un poco de talco natural o almidón de maíz para mantener la zona seca durante el día. Y como medida extra, los baños de pies con sal o infusiones de romero o manzanilla 2 o 3 veces por semana ayudan a desinfectar y relajar al mismo tiempo. Cuidar esta zona no es solo cuestión de evitar el mal olor. También es una forma de prevenir infecciones por hongos, que son muy comunes en personas mayores y pueden complicarse si no se tratan a tiempo. Don Emilio lo resume con una frase sencilla. Creía que mis pies estaban limpios, hasta que descubrí que entre los dedos también había que cuidar. Y así, un detalle que parecía mínimo se convirtió en un hábito que mejoró su bienestar, su confianza y el aroma de su casa. 5. Axilas. Aunque sudes menos, el olor puede aumentar con la edad. Cuando hablamos de mal olor corporal, las axilas suelen ser las primeras en venirnos a la mente. Es una zona sensible, húmeda y por naturaleza relacionada con el sudor. Pero lo que muchas personas mayores no saben es que aunque suden menos con los años, el olor puede volverse más fuerte. Y eso sorprende. Porque uno piensa, si sudo poco, ¿por qué huelo más? La respuesta tiene que ver con cómo cambia el cuerpo con la edad. Las glándulas sudoríparas, que antes producían más cantidad, ahora funcionan de forma distinta. Y al mismo tiempo, la flora bacteriana de la piel también cambia. Algunas bacterias aumentan, otras disminuyen, y el resultado es un olor más persistente, incluso con menos sudor. Doña Teresa, de 74 años y vecina de Madrid, lo vivió en carne propia. Siempre había sido una mujer muy pulcra, cuidadosa con su higiene, pero notaba que, al final del día, sus axilas tenían un olor más fuerte que antes, incluso sin haber hecho esfuerzo ni sudado como en sus años de juventud. Su hija, con mucho tacto, le ofreció una solución natural. Una mezcla sencilla de agua con vinagre de manzana diluido, aplicada con un algodón cada mañana. En menos de una semana, el cambio fue notable. Doña Teresa volvió a sentirse cómoda con su cuerpo, sin necesidad de usar desodorantes agresivos ni perfumes que enmascararan el olor. Y es que las axilas, por su forma y su humedad natural, son un lugar ideal para que las bacterias hagan su trabajo. Pero no siempre ese trabajo es bueno. Cuando las bacterias descomponen el sudor, producen compuestos que huelen fuerte. Y más aún si no hay buena ventilación o si se usa ropa sintética. La buena noticia es que existen formas naturales, económicas y muy efectivas de cuidar esta zona. Vinagre de manzana diluido en agua. Equilibra el pH de la piel y reduce las bacterias que causan el mal olor. Infusión de hojas de laurel. Tiene propiedades antibacterianas suaves y deja un aroma fresco. Agua con un poco de bicarbonato. Ayuda a neutralizar olores sin irritar la piel. Estas soluciones pueden aplicarse con un algodón por la mañana o al final del día, siempre sobre la piel limpia y seca. Además, es importante usar ropa de algodón o fibras naturales que permiten que la piel respire y evitan que el sudor quede atrapado. Y no hay que olvidar un detalle clave: secar bien las axilas después de la ducha. Muchas veces dejamos esa zona húmeda sin darnos cuenta, y eso facilita la proliferación de bacterias. Cuidar las axilas no es solo cuestión de estética o comodidad. También es una forma de mantener la confianza personal, la dignidad y el bienestar diario. Porque nada interfiere más con un abrazo, una conversación cercana o una salida en grupo que la inseguridad de no sentirse fresco. Doña Teresa lo dice ahora entre risas. Pensé que el vinagre era solo para las ensaladas, pero resultó ser mi mejor aliado. A veces, las soluciones están más cerca de lo que imaginamos. Solo hace falta saber dónde mirar y atreverse a probar. Hablar del mal olor corporal puede parecer incómodo, pero en realidad no es un motivo de vergüenza. Es simplemente una señal de que el cuerpo necesita un poco más de atención, de esos cuidados pequeños que muchas veces pasamos por alto, pero que hacen una gran diferencia. Con gestos simples, suaves, casi invisibles, podemos recuperar esa sensación de frescura, de seguridad, de estar a gusto en nuestra piel. Y más allá del cuerpo, también se transforma el estado de ánimo, la forma de relacionarnos con los demás y la manera en que nos miramos al espejo. Hoy te invito a revisar al menos uno de estos 5 puntos de tu cuerpo.
Solo te tomará unos minutos, pero el efecto puede durar todo el día. A veces, lo más poderoso es lo más sencillo. Si esta información te ha sido útil, cuéntalo, escríbelo, compártelo, porque a veces el cuidado personal no solo mejora cómo olemos, también mejora cómo nos sentimos, por dentro y por fuera. Cuidar el cuerpo, en cualquier edad, también es cuidar el alma.